confianza en Dios. ¿A quién otra persona podríamos confiar nosotros? Bueno, este fin de año se dieron muchos abrazos, intenciones de cosas nuevas y obviamente cada uno de nosotros quiere que este año sea mejor, sea mejor. Nadie va a esperar que este año vengan problemas, venga lo peor. Todos decimos feliz año 2024. Agradezco al hermano también que me saludó y deseo lo mismo para él. Un próspero año nuevo, dice el 2024, y no está hecho, no está realizado. Podemos cada uno de nosotros ponernos propósitos en nuestro corazón y cumplirlo durante el 2024. Hay proyectos de estudio, hay proyectos de trabajos nuevos, hay proyectos de noviazgo en algunos jóvenes, de matrimonio en otros. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguno de estos proyectos fracasa? Si alguna de estas intenciones, buenas intenciones, fracasa. ¿Acaso por eso Dios deja de ser bueno? ¿Acaso por eso Dios deja de ser nuestro Dios amoroso, benevolente, compasivo con nosotros? De ninguna manera. Y por eso entonces vamos a tomar este tema, confiar en Dios siempre. Porque es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Ha terminado un año, 2023, donde pasaron muchas cosas, cosas buenas, pero también pasaron cosas malas, cosas terribles. Algunos hermanos partieron para estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo, pero la carne se duele ver partir hermanos, se duele, hay un cariño humano, obviamente. Beneficios y bendiciones de confiar siempre en Dios tenemos muchos. Hemos ido viendo cómo los grandes hombres de Dios estaban sujetos a pasiones como las nuestras y ellos confiaban en Dios. Y no era solamente la confianza de la boca para afuera, era una confianza que tenían en el Señor a pesar de, a pesar de una tragedia, a pesar de la muerte de alguien, a pesar de las enfermedades. Pensemos en el caso de Job, cómo confió en Dios a pesar de sus hijos muertos, a pesar de su negocio totalmente en bancarrota, y todo, nosotros lo sabemos, permitido por la soberana mano de Dios, la voluntad de Dios, su voluntad soberana. Y los beneficios de confiar en Dios siempre, cuando hay cosas buenas, es fácil, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay cosas malas? Cuando nuestro corazón está hecho pedazos, está por los suelos, producto de traiciones, producto de proyectos no realizados. Lloramos, nos compungimos de corazón, algunos caen en depresiones y ahí sí uno puede decir, a pesar de todo, podemos confiar en Dios. Así que hay un beneficio intrínseco en confiar en Dios, trae beneficios. Vamos a leer un salmo, el salmo dice, bienaventurados, bienaventurados todos los que confían en el Señor, todos los que en Él confían. Ahí nos vamos a detener un tiempo. Hermano, hermana, si yo te pregunto, ¿tú confías en Dios? Obviamente, yo también lo hice cuando me preguntaron. Todos decimos que sí, todos decimos, ¿tú confías en Dios? Y decimos que sí.
Bienaventurado, bienaventurado todos los que en Él confían. ¿Confías tú en nuestro Dios? ¿Confías tú en nuestro Señor? Dice el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Y es interesante que aparece aquí el Hijo en la misma oración, en la misma frase que la ira. Hay momentos en que como hijos recibimos también la disciplina del Señor, pero si confiamos en el Señor, pasamos esa disciplina, pasamos las pruebas también que el Señor nos envía. Aquí había una pregunta. ¿Sabías que, sabías que confiar en Dios recibe ciertas cosas? En momentos buenos no lo notamos. En momentos malos hay personas que han salvado de la muerte, personas que han pensado en quitarse la vida en un momento determinado y en el último instante toman la decisión de confiar en Dios y reciben todas las cosas que Dios les envía. Si no confiamos en Dios, nos perdemos muchas cosas. Honrad al Hijo. Pregunto yo, hermano, hermana, ¿cómo se honra al Hijo? ¿Cómo honramos al Hijo? Honrad al Hijo para que no se enoje. Algunos dicen, es que estamos en la época de la gracia. La ley, la mano dura, era para el Antiguo Testamento, dicen algunos. Pero qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice el libro de los Hebreos? ¿Acaso no nos habla el libro de los Hebreos como si nosotros fuéramos sus hijos? Horrenda cosa, por ejemplo, dice estar en manos del Dios vivo. Recibimos las bendiciones del Señor, bienaventurados todos los que en Él confían. Pero ¿y qué pasa con las personas que no confían en Dios? ¿Qué pasa con aquellos que piensan que Dios es una imagen creada en su mente, en sus corazones, que es un Dios bueno, que al final de cosas va a salvar a todo el mundo? Es un Dios que no es el Dios de la Biblia, es un Dios imaginado en sus corazones y en sus mentes, porque el Dios de la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Habías pensado en esta parte de Dios? Bienaventurados todos los que en Él confían. Obviamente porque los que no confían tienen su fin. El fin de los que no confían en el Señor es camino de muerte. Pero leía un extracto de un sociólogo que hablaba que estamos en la generación de cristal, que se ofenden frente a todas las cosas que les dicen. No tienen tolerancia, le dicen algo que no les gusta y hacen berrinches, la generación de cristal. Pero ¿qué pasa si esa tan nombrada generación de cristal en el día de hoy se está trasladando a las congregaciones donde los hermanos dejan de hacer las cosas espirituales porque alguien no los saludó, porque mire cómo me miró ese hermano, me miró con una intención? Hebreos 12 dice, hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos
¿Se fija? Bienaventurados todos los que en Él confían, pero hay de aquellos que no están confiando en nuestro Señor. Si confiamos en el Señor, todo es alegría, todo es felicidad, todo es bienaventuranza, pero si no confiamos en el Señor, hay de aquellos que no confían en el Señor. ¿Se fija que es mejor confiar en el Señor que no confiar? Nos trae muchos beneficios, muchas bendiciones, confiar en nuestro Dios, creerle a la palabra que Dios ha dicho, que aunque padre y madre nos dejaren con todo, el Señor nos va a recoger, que Él está con su mano poderosa, protegiéndonos sobre nosotros, delante de nosotros, en nuestra retaguardia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No te llama la atención todas esas palabras que Dios prometió? ¿O acaso cuando vienen los problemas no te sientes bienaventurado? Tal vez no te sientes bienaventurado porque no estás confiando en Dios. En el momento que tenemos circunstancias adversas y dejamos de confiar en Dios, ya no nos sentimos tan bienaventurados. ¿Se fija la reflexión? Servid a Jehová, dice el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y luego el 12, bienaventurados los que en Él confían. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que si bien son bienaventurados los que confían en Dios, las personas que no confían en Dios les espera un fin calamitoso, estrepitoso, lamentable. Infierno, condenación, castigo eterno, no son palabras nuestras, no son invenciones humanas, pero como decía, la generación de cristal no está preparada para esas palabras. Algunos hermanos se han contagiado y no quieren predicar del infierno, no quieren predicar de la condenación, no quieren predicar del juicio y el castigo eterno, porque tal vez las personas se pueden ofender. Y lamentablemente las personas, por no escuchar esa predicación, se pierden, se pierden. Pero bienaventurados, felices todos los que confían en Él. Así que cada uno de nosotros que es creyente, gocémonos en esta palabra, que somos bienaventurados los que confiamos en Él. Somos felices. En la mentalidad hebrea que se escribieron estas bienaventuranzas, el hablar de las bendiciones era un acto mediante el cual la persona recibía poder para obtener éxito, prosperidad, fecundidad, longevidad y un sinnúmero de etcéteras. No es mala la prosperidad, no es malo el éxito, no es malo vivir tantos años, pero la pregunta es, ¿qué hago con ese éxito que Dios me ha dado? ¿Qué hago con la prosperidad que Dios me ha dado? ¿Qué hago con mi largura de días que Dios me ha dado? Hay personas que murieron a los 30 años y hoy día son ejemplos en los libros de historia del cristianismo. Personas que murieron a los 40 años y dejaron un ejemplo de vida en la Europa que fue perseguida y torturada por ser cristianos y no vivieron vidas largas, murieron tempranamente en su juventud. Entonces, podemos pensar, si Dios te da larga vida, ¿qué estás haciendo con esa larga vida? ¿Qué estás haciendo con la prosperidad y el éxito que Dios te ha dado? Porque a algunos les gusta pedir éxito a Dios, pero ¿qué hacen con ello? Bueno, la bienaventuranza, el ser bienaventurado, la persona recibía estas bendiciones y comenzando el año muchos recibimos estas buenas palabras de parte de nuestros hermanos, nuestros familiares, que este año 2024 sea mucho mejor que el que pasó y en nuestra oración. Pero tenemos propósitos, hermanos, hermanas, tenemos propósitos. O hemos dejado los propósitos de Dios para segundo o tercer plano y nuestra lista, Dios está como en cuarto, en quinto lugar y está primero nuestro trabajo,
primero nuestra familia, primero nuestros hobbies, y ya luego viene Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Bienaventurados, bienaventurados, los que ponen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bienaventurado es entonces un estado de felicidad. ¿A quién no le gusta estar feliz? ¿A quién no le gusta estar feliz? Obviamente, entre tristeza y felicidad, todos queremos estar felices. Entonces, la bienaventuranza es un estado de felicidad, y el término bienaventuranza se utiliza casi siempre como una expresión equivalente a feliz aquel. Feliz aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hermano, hermana, no busquemos las añadiduras, no busquemos aquellas cosas que son añadiduras del reino de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, añadidas. ¿Es malo buscar la prosperidad? De ninguna manera. ¿Es malo buscar tener más dinero? Tampoco. Pero dice principio, Pablo a Timoteo, principio de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero. Algunos codiciando el dinero se perdieron en el camino. Y no es que se pierda la salvación, lo tenemos claro eso, estoy hablando con gente que tiene claro eso, que no hay pérdida de salvación, pero perdieron su vida. Demas me ha desamparado, dijo Pablo, amando más las cosas de este mundo. Pero, por otro lado, dice, solo Lucas está conmigo. Él escogió mejor, él escogió lo bueno. Hermano, hermana, tomemos buenas decisiones para ser bienaventurados, para estar en un estado de felicidad constante. Muchas veces estamos tristes, muchas veces estamos desanimados. Puede haber días que no haya ánimo ni siquiera de levantarnos de nuestra cama, de nuestro lecho, por todas las cosas que nos están pasando. Que nuestro Dios nos ayude a buscar estas bienaventuranzas. Bienaventurados son los que en Él confían. Feliz aquel que confía en el Señor. Salmo 5, versículo 11. Pero alégrense todos los que en Él confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué hermoso texto. Y a veces andamos con una cara larga, con una cara desanimada. Hay tristeza en nuestro corazón a veces. Suceden muchas cosas en lo interno, en el corazón del hombre. Es tan profundo, ¿quién podrá entender el corazón? Dios lo entiende el corazón del hombre. ¿Has sufrido este 2023? ¿Has llorado este 2023? Comenzamos un nuevo año. Aprovecha este nuevo año para comenzar alegre, para comenzar feliz, para comenzar bienaventurado. Alégrense todos los que en ti confían. Los que confían en el Señor se alegran, se alegran. Hermano, hermana, ¿por qué estamos desanimados? ¿Por qué estamos tristes? El Señor nos quiere alegres, y no se trata de andar riéndose a carcajadas. Podemos estar de una forma seria, pero nuestro corazón internamente está alegre. Sabemos quiénes somos, sabemos de dónde nos ha sacado Dios, sabemos todos los privilegios y las bendiciones que tenemos en Dios. Alégrense todos los que en ti confían. Como en clases anteriores he mencionado, no hay acepción de personas. Las bienaventuranzas están para todos.
es que soy muy joven, es que no tengo estudios, es que estoy recién comenzando en la vida cristiana. No hay acepción de personas. Todos, alégrense todos los hermanos que confían en el Señor. Den voces de júbilo. Escuchamos a nuestro hermano cantar esas preciosas alabanzas, esos preciosos himnos. Y obviamente con su ánimo nos hacía cantar también a nosotros estos himnos. Y eso es la muestra del Espíritu, el Espíritu Santo que vive en Él, que vive en nosotros, que cantamos con la mente, pero también cantamos con el corazón, con el espíritu, con el entendimiento. Damos voces de júbilo para siempre. Hay personas que dan gritos para ir a protestar por las injusticias, etcétera, qué sé yo. Pero el creyente da voces de júbilo para siempre porque el Señor nos defiende, porque el Señor está a nuestro lado y nos regocijamos en el Señor, porque amamos el nombre del Señor. Santo es tu nombre, Señor. Tu nombre llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amamos el nombre de Jesús. Amamos su santo nombre. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, estamos amando el nombre del Señor. Nos estamos alegrando, estamos confiando en el Señor. Bueno, si confiamos en el Señor, hay felicidad y hay protección de parte del Señor. Aquí está la lista desglosada. Nos podemos alegrar, podemos dar voces de júbilo. El Señor nos defiende, se regocijan los que aman el nombre del Señor. Todos estos privilegios por confiar en el Señor. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, que quite toda duda de nuestro corazón, que quite toda duda que tengamos al comenzar este nuevo año. Dejemos todo atrás, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigamos hacia el blanco, hacia la meta, que los propósitos que Dios ha puesto en nuestro corazón los cumplamos, que sea un año bendecido realmente, que sea un año de bendición. Tenemos la oportunidad de comenzar bien este año. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Hiciste las cosas, hiciste las cosas mal el 2023. Deja todo eso atrás. Comienza de nuevo, hermano. Alégrate, da voces de júbilo. El Señor te defiende. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aquí vemos que la Biblia fue escrita en hebreo, la tradición hebrea, el concepto hebreo de la bendición lo hemos visto, el significado bíblico, y dichoso se refiere a bienaventurado, bendito, feliz, bienaventurada entre las mujeres. ¿Se acuerda de María? Según la Biblia, se le atribuye a la persona que cumple los mandatos y estatutos dados por Dios. ¿Quieres ser más bendecido este año? ¿Quieres ser más bendecida este año? Es un buen propósito. Cumple, cumple los mandatos y las ordenanzas de Dios. No te olvides, no te olvides del Señor, no te olvides de su ley. Gustad. Esta palabra gustad
Gustad tiene que ver con el gusto, gustad. Cuando usted hace una merienda, hasta cuando en un break hacen una pequeña comida, después de una reunión larga, por ejemplo, hay un gusto en eso porque hemos estado en una reunión y de repente ya hagamos un break para comer algo, aunque sea pequeño, lo saboreamos, lo gustamos. El Señor nos ha dado esa capacidad, las famosas papilas gustativas. A veces hay personas que están recién operados y el solo hecho de gustar una pequeña gota de agua, pero aquí dice gustad. ¿Qué tenemos que gustar? Dar y ver que es bueno Jehová, dichoso, dichoso el hombre que en él confía, dichoso el hombre que en él confía. Vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Confías en el Señor? ¿Confiamos en el Señor? ¿O confiamos de labios para afuera en el Señor? Pero cuando viene la primera dificultad, ay Señor, ¿por qué a mí? Otra vez a mí, Señor. Eso es lo natural en lo terrenal. Pero si cambiamos la perspectiva, si cambiamos la mirada y pasamos frente a una eh, tribulación y pensamos que es bueno Dios, me ha escogido para dar un ejemplo, me ha escogido para mostrar la grandeza de su nombre, me ha escogido para pasar por esta dificultad y para demostrar el poder de Dios en mi vida. ¿Acaso no vemos eso en Job? Y después que pasó por las dificultades y las tribulaciones tremendas que pasó ese hombre, ¿acaso no deja un ejemplo perenne en nuestras mentes y recordamos siempre a Job y cómo pasó esa prueba y cómo es mencionado que en las pruebas Dios está con nosotros? Y yo al decir este tema, obviamente pienso que tal vez vendrá otra prueba, como las muchas que me han acontecido. Y cada vez que paso por una circunstancia, luego encuentro estos textos que me sirvieron en mi vida. Y el hombre puede estar dichoso. Un joven que estaba un poco triste, cuenta, estaba triste porque no iba a caminar a los 17 años. Pero ve frente a él niños pequeños en sillas de ruedas. Y ese joven agradeció a Dios. Y uno podría decir, ¿cuál fue el agradecimiento si estaba imposibilitado de caminar, a punto de morir? Y el agradecimiento fue porque Dios le había dado 17 años de poder caminar, correr, nadar, hacer gimnasia. Y en lo malo, en la tragedia, pudo ver cómo Dios había sido 17 años misericordioso con él, le había considerado. Es que Dios es soberano y todavía siguen naciendo niños en condiciones enfermizas. En su soberanía Dios lo permite, como en la Biblia cuando le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que este hombre haya nacido ciego? No, no es que pecó este o sus padres, para que se muestre la gloria de Dios en esos casos específicos. Si estás pasando por una prueba o la prueba que vendrá, ten presente que tu vida será ejemplo a otros y Dios te ocupará para ser de bendición a los demás. Y por eso entonces puede decir, ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía o que confía en él. No dice, no dice la palabra, dichoso en él, dichoso el hombre que nunca le pasa nada. Dichoso el hombre que nunca ha sufrido una tribulación, sino que dice, dichoso el hombre que confía en él. Y podemos agregar, a pesar de,
a pesar de los problemas, las tribulaciones, las angustias, los llantos, a pesar de, dichoso el hombre que confía en el Señor. Y ahí mismo en ese salmo, Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Una de las bendiciones que trae el confiar en Dios, obviamente, es no ser condenado. Quiero hablar a mis amigos que tal vez están, que no conocen al Señor. ¿Has visto tú las bendiciones que tiene una persona que confía en el Señor? Pero esta es una de las más importantes. Yo diría que la más importante. La persona que confía en el Señor, confía en su palabra, dice el verso 22, redime el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. Hay amigos nuestros que van rumbo a la condenación, van rumbo al infierno, van por el camino ancho. Y la palabra condenación aparece muchas veces en la Escritura. No queremos nosotros que tú te pierdas. Hay familiares nuestros que oramos por ellos y saben el mensaje de salvación, pero todavía no han creído. Todavía no han confiado en el Señor y han depositado su fe y confianza en nuestro Señor. ¿Acaso nos cansaremos de pedir por ellos? De ninguna manera. Hermanos, no dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. ¿Estás orando por tu familiar inconverso? Continúa este 2024. Tal vez sea el año que el Señor le hable fuertemente y puedas ver a tu familiar convertido al Señor, redimido de su alma al Señor y que no llegue a este lugar de condenación. No nos cansemos de orar por aquellos que todavía no son salvos. Ya tal vez le predicamos. Hay algunos que dicen, bueno, ya le he predicado tantas veces, se sabe de memoria el mensaje. ¿Para qué? Bueno, tal vez predicar un poco menos y orar más, porque ya la palabra la saben. Hay que orar por ellos. No nos cansemos. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Ese monte de Sión es un tremendo monte. Es un monte inamovible. Es un monte firme, sólido. No se va a mover. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Se mueve cada vez que viene un problema? ¿Se mueve? ¿Cómo está en el asunto de la doctrina? Dice que algunos son como las ondas del mar en cuanto a la doctrina, van para allá, van para acá. Cualquier viento de doctrina los lleva, pero los que confían en Jehová no se mueven, permanecen para siempre. Eso es tremendo. Cada uno de nosotros va a ser pasado por diversas pruebas. Tienen que venir esas pruebas, lamentablemente para nosotros. A nadie le gusta pasar por pruebas, a nadie, pero tienen que venir. Y el Señor nos va a ayudar a no movernos de nuestra manera de pensar, de nuestras creencias. Lamentablemente, por ejemplo,
en lo último que vivimos, la famosa pandemia, como algunos le llaman la pandemia, pero el asunto es que en ese tiempo muchos se movieron. No eran como el monte de Sión, no eran firmes, no estaban firmes en sus convicciones, decían estarlo, pero al momento de la prueba, al momento de todos esos procesos que se pasaron en ese tiempo, se movieron como si no hubieran tenido fundamento sólido. Pero, ¿qué pasa con los que confían en el Señor? Son como el monte de Sión, que no se mueve a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. ¿Se fija la diferencia? Muchas veces decimos, y me incluyo, por eso decimos, sí, yo confío en Dios, pero cuando vienen las pruebas fuertes, una y otra, y cuando ya pensamos que nada más puede venir, viene otra, Señor, todavía confío en ti, pero ya con menos fuerza sale nuestra voz, pero estos textos nos ayudan a que siempre confiemos en el Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Salmo 143:8. Si yo confío en el Señor, siempre voy a escuchar su voz, su voz. Hermanos, ¿sabes lo que vas a hacer el día de mañana? ¿Cuál es tu planificación para el día de mañana, para la semana que viene, para el mes que viene? ¿Sabes lo que vas a hacer? Bueno, 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Lamentaciones 3 dice, nuevas son cada mañana tu misericordia. Cada día el Señor renueva su misericordia para con nosotros. Nuevas son cada mañana tus misericordias, porque en ti he confiado. Si confiamos en el Señor siempre, cada día el Señor nos va a enviar estas misericordias renovadas de día en día y nos va a hacer saber el camino por el cual debemos andar. Si vemos en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos pensando qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Confiemos en el Señor y Él nos va a mostrar el cómo, el cuándo y el dónde para nuestra vida diaria, práctica, que estas palabras que están aquí escritas se hagan prácticas, se hagan real en nuestras vidas, que no sean palabras muertas que se las puede llevar el viento. Es palabra del Señor, que si las hago vida en mi espíritu, me ayudarán a vivir una vida más feliz, más bienaventurada. Quien confía en el Señor prosperará. Ya hablamos, la prosperidad no es mala, pero principio de todos los males es el amor al dinero. Y cuando el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno, aborrecerá a otro, se estaba refiriendo al Dios Mamón, a las riquezas. Se fija la comparación, no hay con ninguno otro ídolo, pero sí con las riquezas. Así que esto tiene que ser primero Dios y luego las añadiduras. Y si confiamos en el Señor, obviamente Él nos va a prosperar en todas las áreas de nuestra vida, incluida, incluida el área económica. Si confiamos en el Señor, todo nos va a salir bien, pero confiar de corazón, no solamente de palabra, sino de corazón. El Señor siempre está atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas,
y podemos pensar en este año que el Señor quiere bendecirnos, sí, de todas maneras. Tal vez quiere sacar algo de nuestras vidas que nos está estorbando, que se ha transformado en una piedra en nuestro zapato, pero hay que tomar decisiones. ¿Quieres ser prosperado este nuevo año 2024? Pelea tus batallas, no te escondas de tus problemas. Hay situaciones que están estorbando tu vida espiritual, cristiana, enfréntalas. Vístete con toda la armadura del Señor para que puedas hacer frente a Satanás en el día malo y Él te va a prosperar. Si quieres que todo te salga bien, confía en el Señor siempre. Y tal vez algunas cosas no van a salir, tal vez algunas cosas no van a resultar, pero si confiamos siempre en el Señor, al final de cuentas, entre suma y resta de todo lo que nos pueda pasar este año, vamos a ser bendecidos, bienaventurados si confiamos en el Señor. Que nuestro Dios bendiga su palabra y que nos bendiga también a cada uno de nosotros en este nuevo año y que podamos cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos en el Señor y que Él prospere nuestro camino. Que el Señor bendiga su palabra.